¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad vamos a hacer una explicación del proceso de planificación de la experiencia de evaluación y comprender que la evaluación de diagnóstico no es tomar un examen de conocimientos como lo vienen difundiendo por las redes sociales. Antes de hacer este proceso debemos haber cumplido con unas actividades anteriores que son parte de la evaluación diagnóstica. ¿Cuáles son? Primero, el análisis de los estándares de aprendizaje del grado que nos corresponde. También el análisis de los estándares del ciclo anterior y posterior. En el caso de primaria, por ejemplo, tendría que analizar todos los estándares de aprendizaje de todas las áreas, porque lleva todas las áreas, trabaja todas las áreas. En el caso de secundaria, de los estándares de aprendizaje de todos los grados que tiene a su cargo. Entonces ya hemos hecho esa primera actividad de evaluación diagnóstica. Segunda actividad, que ya se debió haber realizado el análisis de las evaluaciones del aprendizaje realizados en el año 2020, es decir, de las calificaciones que tienen nuestros estudiantes en el año 2020, en las diferentes áreas. Y seguramente ahí vamos a encontrar que no estamos haciendo una evaluación adecuada, porque, por ejemplo, los estudiantes de primer grado de primaria, tercer grado de primaria y quinto grado de primaria, sus evaluaciones deberían estar en proceso, porque así lo especifica el trabajo pedagógico, ya que el estándar o la competencia se cumple en 2 años para ellos, y solo han trabajado 1 año y todavía virtual, y es casi imposible decir que logren pues la competencia. Y si tienen A, significa que han logrado la competencia, y eso yo lo veo difícil, muy difícil. Entonces, ¿qué les correspondía a ellos tener? Una B en las competencias, porque están en proceso. Y además la norma de evaluación nos dice, ¿no?, para los estudiantes de esos grados es suficiente tener una B, porque están en proceso, ¿no? Para promoverse de grado necesitan B en la mitad de sus competencias y la otra mitad puede ser C, y así se promueven los estudiantes de sus grados. Igual sucede en secundaria, en primer grado, tercero, cuarto, en esos grados. Igual sucede, están en proceso porque no han completado el ciclo, no han estudiado todo el ciclo, que la competencia debe estudiarse en un ciclo en 2 años. Entonces nos damos cuenta seguro que vamos a encontrar puro A cuando le corresponde un calificativo B. Bien, al menos vamos a encontrar eso. También hemos debido ya analizar las evidencias del portafolio del año anterior de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? ¿Qué logros tienen y qué dificultades demuestran en esas evidencias del portafolio? Estudian de todos nuestros estudiantes, estudiante por estudiante. Igual, si tenemos estudiantes que tienen su carpeta de recuperación, ya hemos debido analizar qué logros y qué dificultades muestran esas evidencias de su carpeta de recuperación. Son actividades de la evaluación diagnóstica que tenemos que cumplir, ¿no?, en el mes de marzo. Una vez culminado con esas actividades, ya tenemos información, ¿no es cierto? Ya tenemos información de nuestros estudiantes. Entonces, con esa información que tenemos, comenzamos a proceder como siguiente paso a planificar una experiencia de evaluación para recoger nuevas evidencias y con eso completar la evaluación diagnóstica de nuestros estudiantes. Y es lo que vamos a tratar aquí, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para planificar esa experiencia de evaluación? Entonces aquí nos dice, primero tenemos que hacer la caracterización de los estudiantes, ¿ya? ¿Y cómo vamos a recoger esa caracterización? Referido a la edad, referido a su salud,
y entre otras cosas, ¿no? Referido también qué dificultades tiene. Entonces, esta caracterización de los estudiantes nos va a permitir contextualizar, ¿no?, adecuadamente las actividades de la experiencia de evaluación y también de la experiencia de aprendizaje. Nos va a servir para todo, ¿no?, para todo el año. Conocer al estudiante nos ayuda a contextualizar esas experiencias de aprendizaje. Entonces el Ministerio nos sugiere que para recoger esa caracterización se tenga que hacer mediante una reunión con nuestros docentes, colegas, y poder recabar información de todos nuestros estudiantes, ¿no? Especialmente el tutor del año pasado nos puede dar mucha información y nos sugiere que se haga una reunión virtual mediante lluvia de ideas, podría ser, recoger esos datos mediante lluvia de ideas con los colegas que han tenido en su cargo el año anterior. Entonces, ver una forma. Incluso aquí plantean que sea mediante Drive, mediante un documento Word que puedan aportar todos los colegas. Bien. Nos dan un ejemplo qué es lo que más o menos debemos recoger. Por ejemplo, aquí nos dicen que se puede recoger estos datos, estas informaciones. Primero, por ejemplo, la cantidad total de estudiantes matriculados en tu grado. En este caso dice que son 32 estudiantes. Otra información que recogen es el 20% de ellos, de los estudiantes, es mayor de sus hermanos, ¿no? Y por tanto deben asumir un rol de liderazgo en la familia. Otro dato que obtienen es 45% dice provienen de familias con ausencia de padres y son los abuelos los que los acompañan a sus deberes escolares. Y quizás en sí nuestra realidad es que el 100% de nuestros estudiantes están solos porque sus padres, por más que tengan padres, se van a trabajar y especialmente en secundaria ni siquiera les preguntan si han hecho o no sus actividades escolares. A nivel de aprendizaje encuentran que el 32% entregó su portafolio de evidencias, solo el 32%, y la mayor parte no entregan, ¿no? El 70% cuenta con conectividad de internet en casa, pero un 30% que tiene dificultades, ¿no? No tiene de repente un buen internet. ¿Qué más se encuentran? La mayoría de los estudiantes carece de estrategias para realizar actividades de manera autónoma, por ejemplo, ¿no? Necesita realizar siempre con alguien. La mayoría de los estudiantes evidencia dificultad para trabajar en equipo en entornos remotos. No hay mucha dificultad de que hagan equipos de trabajo entre sus compañeros, ¿no? A nivel de salud, por ejemplo, recogerían el 3% reporta haber tenido en casa un familiar delicado de salud. Bueno, como ejemplo nos dan esta información de caracterización del estudiante que se puede recoger. Esperemos que cada institución se pueda recoger los datos más necesarios, ¿no?, que nos pueda ayudar justamente a contextualizar estas experiencias. Estos datos dice que nos van a brindar información para plantear desafíos pertinentes en la experiencia de evaluación, ¿no? Esos desafíos pertinentes. Pasamos al segundo paso de la formulación de la experiencia de evaluación. ¿Cuál es? Hay que identificar las competencias a evaluar, indudablemente. Por ejemplo, si soy profesor de primaria, no voy a poder evaluar todas las competencias de todas las áreas. Eso es casi imposible. Entonces, tengo que comenzar a elegir de repente algunas competencias. Igual en secundaria, ¿no? Si, por ejemplo, hay áreas que tienen 4 competencias, no necesariamente voy a evaluar las 4 competencias. Entonces, hay que elegir las que yo crea necesarias, ¿no? Recomendable de repente 2 competencias de evaluar, ¿no?, del área. Ya que tenemos que tener en cuenta que ya las actividades anteriores de la evaluación diagnóstico ya tenemos información de muchas competencias, ¿no?, tanto logros y dificultades, especialmente de las evidencias del año 2020 o de la carpeta de recuperación. También tenemos ahí que son evidencias frescas y nos dan pues ya
mucha información sobre el logro y dificultad de las competencias. Entonces, para la experiencia de evaluación, vamos a seleccionar, ¿no? En este caso, en el ejemplo, seleccionan 2 de ciencia y tecnología, que es el ejemplo actual, ya que también solo trabajan esas 2 competencias, ¿no? Se ha trabajado, porque la tercera competencia no vienen trabajando. Bien, aquí nos sugieren que se decida la cantidad de competencias en el equipo de docentes del área, ¿no? Del área. Se reúnen todos los profesores de ciencia y tecnología y deciden cuáles son las competencias que van a evaluar. Igual de otras áreas, ¿no? De matemática, qué competencias van a evaluar y así sucesivamente. Igual los colegas de primaria, decidir qué competencias van a evaluar, ¿no? De qué áreas. Solo tenemos prácticamente una semana. Una semana para aplicar esta experiencia de evaluación. Ojo, eso también hay que tener en cuenta. Solo tenemos del 15 al 19, ¿no? La semana del 15 al 19 de marzo. Debe culminar la evaluación, la experiencia de evaluación. En este ejemplo eligen 2, entonces tiene que elegirse o decidirse seleccionar la competencia. Por ejemplo, aquí la competencia indaga mediante métodos científicos para construir su conocimiento. Una vez que se ha seleccionado la competencia, se tiene que seguir haciendo el análisis del estándar, y juntamente su estándar, la que se va a evaluar, ¿ya? Entonces, igual aquí, la otra competencia de ciencia y tecnología explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Igual selecciona y analiza su estándar. Entonces hay que analizar, leer y analizar, conocer bien el estándar que se va a evaluar. No lo voy a leer aquí por cuestiones de tiempo. Ya ustedes en el proceso se tiene que analizar, tienen que conocer cada uno su estándar a evaluar. Antes de entrar a la formulación de criterios de evaluación, tenemos que plantear ya la situación significativa y plantear ya los retos. Bien, para este ejemplo han planteado una situación significativa, ¿no? que va a originar la experiencia de evaluación y además es el reto o problema planteado al estudiante, ¿no? Entonces, veamos. Hoy en día, debido a los problemas de la pandemia, las personas salimos menos a hacer compras de víveres en la casa, pero compramos en mayor cantidad, de modo que muchas veces nos quedan alimentos frescos sin comer. Incluso, a veces cogemos una palta, una papa o un plátano, comemos o cortamos una parte y dejamos el resto para ingerirlo o usarlo en otro momento. Pero cuando regresamos, encontramos que tiene una apariencia poco agradable. Este hecho seguro que también sucede en tu familia y en tu comunidad. Y seguro les habrá generado preocupación la cantidad de alimentos que empiezan a oscurecerse y se determina desechando en los hogares. Y se termina desechando, ¿no? Perdiendo. Bueno, esta es una situación significativa real y que conlleva a pensar, ¿no? A pensar al estudiante. Y es la que tenemos que plantear, ¿no? Situaciones así reales que conlleven a plantearse retos, que conlleven a pensar, a buscar alguna respuesta, a plantear algunas acciones a realizar para responder algunas preguntas, ¿no? Y más que todo que inviten a sacar preguntas de esto, porque ya prácticamente aquí está hablando la situación significativa. ¿Por qué sucede que la palta, por ejemplo, al cortarlo, al rato se vuelve medio oscuro?
Y eso mismo sucede con la papa. Papa lo cortas y pasa un rato, se mancha, ¿no? Se vuelve oscuro. Igual sucede con el plátano. Lo cortas el plátano, al rato regresas, lo ves medio oscuro. Ya prácticamente es una acción real y que conlleva a pensar, ¿por qué sucede eso? Entonces van a salir retos de aquí, ¿no? De esta situación significativa. Para ello, para plantear, entonces se plantean preguntas, ¿no? En base a esa situación significativa. Entonces comenzamos a plantear preguntas, como por ejemplo, ¿qué hace que los alimentos presenten zonas oscuras una vez cortados o pelados? Entonces ya esta pregunta va a invitar a que tiene que ver un reto a contestarlo, ¿no? El estudiante tiene que contestar estas preguntas. O sea, planteemos preguntas pensando siempre en el estudiante cómo va a contestar. Ya son retos, ¿no? Ya prácticamente de esto va a salir los retos, de estas preguntas. ¿Qué se puede hacer para demorar la presencia de zonas oscuras que conlleve a desechar los alimentos? ¿No? ¿Qué se puede hacer? Aquí hay un caso más que él plantea, ¿no? Silvana, una estudiante secundaria, ha escuchado que añadir una gota de limón a las zonas expuestas del alimento demora el proceso de oscurecimiento. Pero, ¿cómo podemos indagar científicamente si eso es cierto? Entonces invita a hacer una experimentación, ¿no? ¿Cómo podemos indagar? Solo comprobando si el limón realmente demora el proceso de que se vuelva oscuro. Entonces invita a hacer una experimentación, porque es área ciencia y tecnología. Entonces se dan cuenta, tienen que plantearse preguntas que inviten a hacer retos de su área. Esta es la finalidad de sacar preguntas de la situación significativa. ¿Ya? Y a estas preguntas nos planteamos los siguientes retos. ¿Ya ves? ¿Se dan cuenta? En base a las preguntas van a comenzar a salir los retos. Dice, los estudiantes van a elaborar un texto de difusión, ¿no? Que permita comunicar a la comunidad qué hace que los alimentos adquieran coloraciones oscuras al ser cortados o pelados y si el limón es efectivo para demorar este hecho, ¿no? Entonces aquí ya está saliendo la evidencia, ¿no? Texto de difusión, un texto de difusión, ¿no? Para elaborar el texto de difusión, ¿no? Es una evidencia. Dice, los estudiantes van a iniciar la indagación respondiendo las preguntas hechas en la situación. Anotan toda la información relevante a su cuaderno de experiencia. Como ven, ya está tocando aquí la competencia a trabajar, ¿no? La competencia de indagación. Y ya está guiando prácticamente en un texto de difusión se va a extraer. Seguramente va a ser un informe de indagación, el texto de difusión, ¿no? El informe de indagación. Ahí se va a verificar, ¿no es cierto? Se va a verificar si el criterio que vamos a planear después de esto, se va a tener que planificar los criterios de evaluación, si se evidencian o no. Continuamos. Luego dice, construyen el conocimiento acerca de los cambios en la materia a partir de los resultados de la indagación y el contenido de los anexos. Pues, ¿no? Es otro reto. Estos son retos prácticamente, ¿no? Son retos lo que se está planificando aquí. Es lo que tiene que hacer. Tiene que construir conocimientos. Otro reto es, elaboran el texto de difusión. Es el reto final, ¿no? Tiene que elaborar el texto de difusión, que seguramente debe ser informe de indagación u otra evidencia también que puede haber, ¿no? La comunicación debe concluir. Esta comunicación debe concluir. ¿Qué debe concluir? ¿No? Debe tener esto: evidencias logradas a partir de la experimentación
y búsqueda de información sobre la problematización, es decir, identificar los factores que determinan que los alimentos se oscurezcan al ser cortados o pelados. También debe tener evidencias logradas a partir de la experimentación sobre la estrategia de recojo de datos, análisis de resultados y conclusiones que permitan evaluar el rol del limón en el oscurecimiento de los alimentos. Debe establecer relaciones causa-efecto para explicar los cambios de la materia en el oscurecimiento de alimentos al cortarlo o pelarlo y evaluar el uso de preservantes de alimentos y dar recomendaciones para evitar el desperdicio de alimentos frescos. Son conclusiones de su investigación, ¿no? Entonces ya aquí ya están determinando qué es lo que debe haber en la evidencia. ¿No? Esto que debe haber la experimentación, la problematización, ya va uno planificando lo que quiere comprobar en el estudiante, de acuerdo de su área. ¿Ya? Hay que ir planificando qué es lo que quiero comprobar. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿No? Para saber el nivel de logro, desarrollo de esas competencias. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahorita la situación de aprendizaje, los retos, ¿no? Las preguntas y los retos y las evidencias, ¿no? Las evidencias ya direccionadas. Con ello vamos a pasar al paso 3, ¿cuál es la formulación de criterios de evaluación? Entonces ya tenemos, ahora nos toca formular, ¿cómo se debe formular los criterios de evaluación? Entonces aquí nos dan algunos pasos. Recordar que para formular tiene pasos. El primer paso es analizar la competencia y capacidades, que ya lo hemos dicho. Se ha analizado la competencia y capacidades a evaluar, que se va a evaluar. En este caso han elegido 2 competencias y hay que analizar sus capacidades. El segundo paso nos dice que es analizar la descripción de los estándares y los desempeños de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar al finalizar el ciclo y grado en que se encuentra. Entonces tiene que analizarse los estándares, por eso se pone el estándar, y además tenemos que analizar los desempeños de aprendizaje que están en nuestro currículo nacional. Una vez que hemos analizado los desempeños, lo que tenemos que hacer, el tercer paso, es determinar qué desempeños debe demostrar el estudiante para dar cuenta del nivel de logro de la competencia en relación con la experiencia de aprendizaje, ¿no? Con la experiencia de aprendizaje que se está planificando. Entonces tenemos que elegir los desempeños que queremos verificar. Una vez elegidos esos desempeños, el cuarto paso es formular los criterios de evaluación, ¿no? A partir de esos desempeños. Y que estos criterios de evaluación tienen que tener una presentación clara y precisa de lo que se quiere evaluar, y además nos dice que tiene que ser de acuerdo al vocabulario pertinente, de acuerdo con la edad de los estudiantes. Entonces hay que poner con palabras que realmente hablan nuestros estudiantes ese criterio de evaluación. ¿Por qué? Porque el criterio de evaluación lo vamos a compartir con los estudiantes, le vamos a dar, es lo primero, ¿no? De darle juntamente con los propósitos de esta experiencia de evaluación, se le tiene que dar, ¿no? Los criterios de evaluación. Eso es lo que se te va a evaluar, mi querido estudiante, al darle el reto, ¿no? En el reto, esto se te va a evaluar. Entonces tiene que estar claro esos criterios de evaluación, ¿no? A lo que hablan nuestros estudiantes. Formular, si ya tenemos los criterios de evaluación, formulamos las evidencias, ¿no? E instrumentos de evaluación, claramente. Las evidencias van a ser, ya sabemos que son las producciones o actuaciones que demuestran el nivel de desarrollo de la competencia en función siempre del estándar. El estándar es el documento oficial para comparar
logros y dificultades de nuestros estudiantes, no se olviden. Y estos pueden ser, dice, analizados usando instrumentos en base a criterios. Y entonces tenemos que diseñar estos instrumentos de evaluación. ¿Ya? Los elementos que componen la matriz de evaluación, nos están sugiriendo que tenemos que elaborar una matriz de evaluación, están relacionados. ¿Qué debe haber? Debe haber la apreciación con claridad que aprenderá el estudiante. Y también debe estar en esa matriz cómo evidenciará lo que ha aprendido. Y también debe estar con qué valorará la evidencia el maestro. Ahora nos hablan sobre esos instrumentos de evaluación. Una de las evidencias, dicen este ejemplo, esta experiencia de evaluación, es un informe de indagación, es una de las evidencias que va a entregar el alumno. Entonces el maestro dice, puedo elegir una lista de cotejo o una rúbrica. Siempre nos están aconsejando estos dos instrumentos, ¿no? Lista de cotejo, rúbrica. En este caso el maestro va a elegir una lista de cotejo, ¿no?, para evaluar la primera competencia. ¿Por qué? Porque va a revisar la presencia o ausencia de una habilidad de indagación en los estudiantes. Por eso va a elegir una lista de cotejos. Entonces recordemos que la lista de cotejos, nos dice, es un instrumento cerrado que requiere de formulación de criterios precisos, de objetivos precisos, y mide identificando la presencia o ausencia del mismo. Para el caso de la segunda competencia, va a usar otra evidencia, ¿no? La evidencia infografía está seleccionando para la segunda competencia. Dice, para evaluar esta evidencia, que es una infografía que el estudiante va a elaborar, se va a optar por elaborar una rúbrica de evaluación. ¿Por qué? Porque los criterios para evaluar son más complejos, dice, y implican una progresión de desempeños. Por tanto, se requiere pues de una descripción que especifique el nivel de desarrollo del criterio, ¿no? Por eso va a elaborar una rúbrica, porque tiene que haber niveles de desarrollo de ese criterio. Entonces necesita una rúbrica. Bien, a continuación nos presentan una matriz de evaluación. Hemos dicho, y la matriz de evaluación interrelaciona esto, ¿no? Hay que elaborar una matriz de evaluación. Para la competencia, primera competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Le ha formulado criterios de evaluación. Ya hemos visto los criterios de evaluación, ¿no? Y hemos dicho que estos criterios de evaluación han salido de los desempeños que hay en esta competencia. Primero ha analizado el estándar y luego ha analizado los desempeños, y de ahí ha seleccionado el desempeño, y de los desempeños seleccionados le ha formulado estos criterios de evaluación. En este caso, 3 criterios de evaluación le ha formulado a esta competencia. Formula hipótesis que establece una relación de causalidad entre las variables independientes, que viene a ser, puede ser cualquier variable que influye en la oxidación del alimento, es la variable independiente. Y la variable dependiente, que viene a ser el área donde se oscurece el alimento, o grado de oxidación con o sin limón. Entonces, aquí lo que está evaluando es que formule hipótesis, este criterio, ¿no? Y que identifique las variables. Y lo va a hacer, la evidencia va a ser el informe de indagación, y lo va a valorar el docente con una lista de cotejo. ¿Por qué? Porque va a verificar, ¿no? Existencia o ausencia del criterio en la evidencia, con una lista de cotejos. Y así sucesivamente. Aquí formula otro, ¿no? Diseña una estrategia de indagación con un grupo experimental, con limón,
y otro grupo de control sin limón, y describe cómo va a medir la variable dependiente, el área oscurecimiento del alimento. Entonces aquí ya está, diseña la estrategia de indagación, es lo que va a evaluar. Si ha diseñado o no ha diseñado. Y así, genera y registra datos de información, es lo que va a evaluar aquí, ¿no? Sobre la manipulación de las variables independientes que influyen en la oxidación del alimento y la medición del área oscurecida del alimento. Prácticamente va a haber un experimento y todos los pasos es lo que está evaluando con una lista de cotejos. Bien. Para la segunda competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, diversidad y universo. Le ha formulado 4 criterios de evaluación, realmente 4 criterios de evaluación. Utiliza conocimiento biológico para explicar que al cortar los alimentos, las enzimas quedan libres y que la actividad enzimática es la causa del oscurecimiento. Y la evidencia va a ser la infografía, o sea, va a ser una infografía y se va a evaluar mediante una rúbrica, ¿no? Esto también va a ser con una infografía. Utiliza conocimientos químicos para explicar que el oscurecimiento es una reacción de oxidación en la infografía. Va a estar estos 2 criterios. Y estos otros 2 criterios va a estar en el informe de indagación. Rúbrica porque necesita que justamente se evidencien niveles de progreso de este criterio. Entonces, para este criterio va a ser una rúbrica. Para este otro criterio va a ser otra rúbrica. Para este otro criterio va a ser otra rúbrica y para este criterio va a ser otra rúbrica. Porque no se puede hacer una rúbrica con todos los 4 criterios. No, tiene que ser para cada criterio una rúbrica. Y aquí estamos viendo que son 4 rúbricas. No sé, a mi criterio yo pienso que aquí se han excedido en formular estos criterios de evaluación. Me parece suficiente con 2. Bueno, cada colega ya saque su entendimiento y lo importante es de que evaluamos lo que necesitemos y además teniendo en cuenta que ya tenemos información del análisis de evidencias. Entonces no me parece que aquí exageradamente saquemos 4 rúbricas por estudiante. ¿Y por qué no 1? ¿Ya? Es cuestión de que nosotros pongamos en práctica nuestros saberes de docente y podamos planificar algo más práctico, ¿no? Bien, continuemos analizando. A ver el caso de análisis. Una vez que ya se ha planificado estas rúbricas, dice aquí plantea los retos. Y aquí miren, los retos son 4 retos. Veamos, analicemos los retos que está planteando. Ya está diseñado la matriz de evaluación, ahora los retos. A ver, ¿qué retos va a dar? Reto 1. Redacción de un informe de indagación en el que se formula una hipótesis. Se diseña una estrategia de indagación, se generen y registren datos de información. Para ello, el estudiante recibirá una lectura sobre la experiencia de evaluación, el oscurecimiento de los alimentos y también la lista de cotejos con el cual será evaluado el informe de indagación. Indudablemente, para que haga su experiencia de evaluación, al estudiante tenemos que facilitarle información que viene a ser la lectura, ¿no?, sobre el oscurecimiento. Tenemos que buscarle material para que cumpla este reto. Y con ese material que le demos va a hacer su informe de indagación y va a detectar lo que queremos, ¿no?, que formule su hipótesis y diseñe su estrategia de indagación. Otro reto. Elaboración de una infografía en donde utilizan sus conocimientos biológicos como explicar el funcionamiento enzimático en los seres vivos. Para ello, el estudiante recibirá una lectura sobre el funcionamiento enzimático en los seres vivos y la rúbrica con la cual será evaluada la infografía. Entonces, se le va a alcanzar igual información sobre el funcionamiento enzimático en los seres vivos. Y además se le va a alcanzar la rúbrica con la cual va a ser evaluado esta infografía. Miren el reto 3. Elaboración de una infografía en donde utiliza conocimientos químicos para explicar que el oscurecimiento en una reacción de oxidación
Es una reacción de oxidación. Tiene que demostrar que es una reacción de oxidación. Para ello, el estudiante recibirá una lectura sobre funcionamiento sobre el proceso de oxidación, la escala del pH y la rúbrica con la cual será evaluado la infografía. Igual, ¿no? Se le da la información correspondiente, se le está dando información y la rúbrica con la cual va a ser evaluado este reto. Y el reto 4, redacción en el informe de indagación sobre toma de decisiones para evitar o hacer más lenta la actividad enzimática y así conservar los recursos alimenticios y la formulación de conclusiones que relacionan los conocimientos teóricos con los datos obtenidos en su indagación. Para ello, el estudiante recibirá una lectura sobre el uso irresponsable de recursos y una guía con ejemplos de conclusiones elaboradas luego de una indagación. Bien, igual aquí, una opinión muy personal, es mucho reto para una semana. Y no solo el estudiante va a trabajar pues ciencia y tecnología, tiene que trabajar todas las áreas, los demás colegas le van a poner más reto. Ya decía, ¿no? De repente lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar en equipo. Con esta misma experiencia de evaluación, pueda evaluarse otras áreas. En el caso de primaria, por ejemplo, para ellos van a ser así. Con una experiencia de evaluación van a evaluar varias áreas. ¿No es cierto? Aquí tranquilamente podemos evaluar fácilmente. Si está presentando un informe de indagación y una infografía, podríamos trabajar conjuntamente con el profesor de comunicación y también, ¿por qué no?, con el de matemática, porque podría evaluar cómo usa, ¿no?, esos datos, cómo tabula esos datos, cómo hace uso numérico matemático de esos datos. No puede desligarse la experiencia de ciencia y tecnología de la matemática. Entonces ahí sí podría ser, ¿no?, que cada reto esté enfatizado. Si hay varios retos que estén enfatizados a ciencia y tecnología, y otros retos deberían estar enfatizados a comunicación, y otro reto de repente a matemática, y ¿por qué no a ciencias sociales? Ahí sí podría haber 4 retos, 5 retos. Pero si solo va a ser enfatizado esta actividad solo desde mi área, yo supongo máximo 2 retos. 2 retos, 4 retos ya es mucho, me parece. Agobiarlo al estudiante. Imagínense si las otras áreas igual 4 retos, 5 retos, el pobre estudiante va a tener más de 30 retos en una semana. No puede ser, y no puede ser, ¿no? Entonces, esto creo que nos tiene que conllevar a discutirlo en trabajo en equipo con nuestros colegas. Bien, el ejemplo me parece bien, está dado. Sigamos analizando. Bien, ahora nos presentan, por ejemplo, un ejemplo de lista de cotejos sobre el proceso de elaboración del informe de indagación. A ver, veamos. La competencia, ahí está, y los criterios que han formulado. Hemos visto que han formulado 3 criterios para esa competencia. Y aquí está la lista de cotejos. Miren, una lista de cotejos. Igual, esta lista de cotejos está formulada para cada estudiante. Entonces, aquí pone su nombre, Freddy Rojas Choquehuanca, va a ser evaluado sus criterios. Miren, para esta competencia 3 criterios. Ahí está un criterio, 2 criterios, 3 criterios. Ahora, en esta lista de cotejos, le están sacando descripción de los criterios de evaluación. A este criterio de evaluación le saca 3 descripciones bien específicas para evaluar: ¿existe, se evidencia, sí, no? ¿No? Qué bonito. Entonces, a este primer criterio le han sacado: ¿incluye solo un aspecto a ser investigado como variable independiente? Sí, no. Identifique la variable dependiente a ser medida. En este caso, la variable dependiente a medir
¿es el área oscurecida del alimento o grado de oxidación con o sin limón? Sí, no. Entonces vemos que hay que volver a formular descripciones específicas al criterio de evaluación en nuestra lista de cotejos. Y eso sí se puede evaluar, sí, no. Estas son las descripciones interesantes, ¿no? Entonces esta lista de cotejos me parece sí funcional, solo hay que formular y se saca copia y se pone el nombre, ¿no? Al nombre y se va evaluando a cada alumno. A cada alumno. Esto es para un alumno, para un estudiante. Igual sucede con el segundo criterio de esa competencia, le saca sus descripciones. Igual sucede con el otro, le saca 2 descripciones. Muy bien. Ese es un ejemplo de lista de cotejos. Bien, no nos dan un ejemplo de una rúbrica, pero sí, ya les he dicho que hay programas en la web para poder formular este tipo de instrumento, como es la rúbrica, ¿no? Y en este mismo canal ustedes van a encontrar, hace ya 2 años creo, subí un video de cómo generar las rúbricas mediante un programa, Rubistar, si no me equivoco, Rubistar. Entonces, ustedes pueden buscarlo, suscríbanse al canal, ingresen al canal, y van a tener a su disposición todos los videos que hay en el canal. Y uno de los primeros videos es justamente cómo elaborar las rúbricas de evaluación mediante este programa en la web, que es facilísimo, ¿no? Rápido se elabora y así como ya sale como una plantilla como esto, ya la rúbrica hecha, ¿no? Solamente nosotros llenamos algunos datos y ya sale la rúbrica hecha. Y hay programas justamente para elaborar estas rúbricas, nos ayudan a elaborar rúbricas. Ahora, más que todo, tenemos que evaluar con rúbricas, ¿no? Y la lista de cotejos me parece también interesante, está bonito, y yo creo que ya vamos aprendiendo a evaluar más objetivamente. Ahora sí, de repente, en base a estos instrumentos vamos a identificar realmente cuánta dificultad tienen nuestros estudiantes, y después cuando llegue el bimestre, así va, y de esta misma forma se va a ir haciendo las experiencias de aprendizaje, ¿no? Y al final de cada bimestre podamos evaluar calificaciones reales, ¿no? Si tiene B, tiene C, tiene A, ya les he dicho, y no tener miedo que el estudiante tenga B, porque ya les he dicho, para ciertos grados la B es una nota que está bien para los estudiantes de primer grado, para los estudiantes de tercer grado, de quinto grado de primaria, de primer grado secundaria, de tercero y cuarto grado de secundaria. La calificación B al final de un ciclo del periodo es una buena calificación, es una buena nota. Bien, con esto me despido, mis queridos amigos, espero que esto les sirva para planificar su experiencia de evaluación y también comenzar a aprender a planificar nuestras experiencias de aprendizaje. Hasta la próxima vez. No se olviden regalarme una suscripción, un me gusta, un like, como le dicen, para continuar motivándome a seguir subiendo este tipo de videos. Muchísimas gracias.